Bienvenidos a nuestro podcast sobre la economía en México. Mi nombre es Lilia Zapata y hoy vamos a hablar sobre un tema clave, el desempleo en México en la actualidad. Analizaremos las causas, efectos y las implicaciones de este problema en la economía mexicana. Compararemos algunas variables macroeconómicas y discutiremos cómo las políticas económicas podrían ayudar a resolver este desafío. Me acompañan mis compañeros Luz Amadis y Brian Berrío, quienes nos ayudarán a desglosar todo este tema de manera profunda y clara. Bienvenidos. Empecemos con un panorama general. ¿Cuál es la situación actual del desempleo en México? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años, especialmente tras los eventos de la pandemia? Buenas tardes, mi nombre es Luz Amadis Álvarez, soy estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios, cursando el tercer cuatrimestre. El desempleo en México ha mostrado fluctuaciones importantes. Después del fuerte golpe por la pandemia del COVID-19 en el 2020, donde la tasa del desempleo llegó a subir al 5.5%, se ha observado una ligera recuperación, pero aún no ha regresado a los niveles previos a la crisis. Actualmente la tasa de desempleo ronda el 3.5%, pero es importante recordar que este número no refleja completamente la precariedad laboral, ya que gran parte del empleo recuperado está en la informalidad. Esto es un gran reto para México, pues casi el 56% de la población ocupada trabaja en condiciones informales. Cordial saludo, compañeros, mi nombre es Brian Andrés Berrío Guzmán. Además, es fundamental mencionar que el desempleo en México tiene un fuerte componente regional y de género. Las mujeres y los jóvenes enfrentan tasas de desempleo significativamente más altas que el promedio nacional. Por otro lado, el norte del país, con mayor inversión extranjera, tiene tasas de desempleo más bajas que el sur, donde la informalidad y la falta de oportunidades son más pronunciadas. Entonces, aunque la tasa de desempleo oficial no parece tan alarmante, la informalidad y las diferencias regionales nos muestran una realidad más compleja. ¿Cómo se relaciona esto con otras variables macroeconómicas claves? Ahora que hemos establecido la situación del desempleo en México, veamos cómo se compara con otras variables macroeconómicas como el crecimiento del PIB, la inflación y el tipo de cambio. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Es interesante ver, aunque el crecimiento del PIB ha sido positivo en los últimos trimestres, sigue siendo muy bajo para lo que México necesita. El crecimiento anual ronda el 2%, pero esto no es suficiente para generar empleos necesarios para absorber a los jóvenes que se integran en el mercado laboral. Además, la inflación en México ha estado por encima del objetivo del Banco de México, situándose alrededor del 4.5% en el 2023. Esto afecta tanto a los consumidores como a las empresas, lo que disminuye la inversión y la capacidad de creación de empleos formales. Exacto. Además, cuando vemos el tipo de cambio, vemos con un peso más fuerte, impulsado en parte por las remesas récord, ha beneficiado a algunos sectores, pero ha encarecido las exportaciones mexicanas. Esto afecta al sector manufacturero y a la maquila, que son grandes generadores de empleo en el norte del país. Por lo tanto, las variables macroeconómicas están interconectadas de una manera compleja, y esto tiene un impacto directo sobre la capacidad del país para crear empleos de calidad. Entonces, estamos viendo que las tasas bajas de crecimiento económico y los niveles de inflación
están limitando la capacidad del país para generar empleo. ¿Qué más debemos considerar en este análisis de las interrelaciones entre las variables macroeconómicas y el desempleo? ¿Cuál es la relación entre las variables y el sistema económico más amplio de México? ¿Y qué implicaciones tiene para el desempleo? La relación entre el crecimiento económico y empleo es clara. En economías emergentes como México, un crecimiento lento limita la creación de empleos formales. Además, la elevada inflación reduce el poder adquisitivo de las familias, lo que a su vez puede reducir el consumo interno, que es un motor clave del crecimiento. Esta espiral puede aumentar aún más la precariedad laboral. La inversión también es clave aquí. La incertidumbre política, el entorno global y el tipo de cambio influyen en las decisiones de inversiones de las empresas. Sin inversión privada es difícil generar nuevos empleos y esto es especialmente preocupante para México, dado que gran parte de su crecimiento depende de sectores como la manufactura y el comercio. Parece que estamos en una encrucijada económica, donde cada variable macroeconómica afecta directa o indirectamente la tasa de empleo. Entonces, ¿cómo pueden las políticas económicas ayudar a lograr los objetivos macroeconómicos y mejorar la situación del desempleo en México? ¿Y qué tipo de políticas podrían ser efectivas en este contexto? Una política fiscal expansiva bien diseñada puede ser clave. Aumentar el gasto público en proyectos de infraestructura no solo generaría empleo directo en las construcciones, sino que también impulsaría sectores como la manufactura y servicios. Esto sería particularmente útil en regiones como el sur del país, donde necesita urgentemente generar empleo formal. También sería importante incentivar fiscalmente a las empresas para que contraten a más jóvenes y mujeres, quienes son los más afectados por el desempleo. Además, las políticas monetarias deben encontrar un equilibrio. Si bien es crucial controlar la inflación, también es necesario garantizar que las tasas de interés no ahoguen la inversión. El Banco de México debe trabajar en coordinación con el gobierno para estabilizar el tipo de cambio, incentivar el crédito a pequeñas y medianas empresas y mantener bajo control los precios del producto clave, lo que permitirá una mayor estabilidad en el empleo. Es interesante ver cómo la política económica puede ser tanto una herramienta para combatir el desempleo como un factor que podría, en algunos casos, empeorarlo si no se maneja bien. Para concluir, hemos discutido cómo el desempleo en México no solo es un problema de falta de oportunidades laborales, sino también una consecuencia de variables macroeconómicas como el crecimiento económico, la inflación y la inversión. Las políticas económicas, si se diseñan e implementan adecuadamente, podrían ser la clave para crear más y mejores empleos. Pero también hay riesgos y costos asociados. Es un desafío enorme, pero no insuperable, si se adoptan políticas que fomenten el crecimiento inclusivo. Gracias a nuestros expertos por compartir su análisis. Esperemos que este episodio les haya brindado una visión clara de la situación del desempleo en México y los retos que enfrenta la economía mexicana en la actualidad. Hasta la próxima.